Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina Venegas. Yo soy la directora del Instituto de Estudios Biológico-Naturistas de Costa Rica y soy profesional en naturopatía del instituto. Y bueno, primero que nada, quiero agradecer por la invitación. Es un honor poder estar siendo parte de este congreso y poder compartir un poco de las perspectivas, ¿verdad? De que estamos intercambiando acá. Así que quiero agradecer a todo el equipo organizador y bueno, particularmente a la organización colegial naturopática por darme el honor de poder estar por acá compartiendo. Y bueno, gracias a la tecnología que también nos permite en remoto poder conectarnos. Pues bueno, desde acá de Costa Rica estamos iniciando un trabajo fuerte desde el instituto en la promoción y el posicionamiento de la naturopatía y las ciencias naturopáticas como una línea profesional. Y pues la verdad, participar en un espacio como este es un honor y es un gusto y contribuye también mucho a esa misión para poder conectar con otras y otros profesionales y otras personas también que bueno, estamos cada vez más buscando la naturopatía como un camino para nuestra salud. Y el día de hoy les quiero compartir una ponencia que es sobre un enfoque, una perspectiva de trabajo en naturopatía con el tema del metabolismo y el síndrome inflamatorio. Entonces, voy a compartir por acá la presentación para poder entrar en materia. Entonces, bueno, como les decía, esto es un abordaje, ¿verdad? Existen como distintas formas de abordaje según la línea terapéutica en la que cada naturópata se desempeñe, ¿verdad? O se especialice. Entonces, bueno, en este caso, la ponencia la presento de un abordaje naturopático del metabolismo y el síndrome inflamatorio, que son como parte de las condiciones de salud o de las condiciones en relación a la salud por las que más recibimos consultas, por las que más recibimos inquietudes, ¿verdad? Y pues son de este tipo justamente de cosas que desde el enfoque de la naturopatía, donde trabajamos por promover y por estimular los mecanismos de salud, pues sabemos que hay muchísimas herramientas que parten de un entendimiento y de un conocimiento de cómo funcionan los procesos del organismo para poder en nuestra cotidianidad mejorar las condiciones de nuestra salud y bueno, en este caso particularmente en cuanto al metabolismo y al síndrome inflamatorio que suele estar asociado a procesos metabólicos. Entonces, bueno, una visión rápida del contenido. Vamos a hablar de la diferencia entre la digestión y el metabolismo, cómo son procesos que se enlazan de una forma absoluta, ¿verdad? Totalmente, pero sí son aspectos distintos. Los factores que influyen en el metabolismo, en la tasa metabólica, en el ritmo metabólico de cada terreno, de cada cuerpo. El síndrome inflamatorio como una manifestación de los desequilibrios metabólicos y algunos consejos para acelerar el metabolismo y reducir la inflamación. Y bueno, más que acelerar, nos vamos a centrar en la regulación del metabolismo. Planteo acelerar porque muchas veces las consultas se suelen dar más bien porque hay una desaceleración, perdón, de los procesos metabólicos. Entonces, se plantea mucho en el sentido de estimular los procesos metabólicos, pero sin embargo, vamos a hablar más bien del balance. Entonces, bueno, para empezar, para entrar en materia, lo primero que quisiera abordar es la diferencia entre la digestión y el metabolismo, ¿verdad? Que son conceptos que por lo enlazados que están, por lo intrínseca de su relación, se suelen confundir. Cuando hablamos de digestión, hablamos principalmente del proceso a través del cual el organismo hace una ingestión de los alimentos para absorber nutrientes y empezar procesos muchísimo más complejos, ¿verdad? Entonces, bueno, la digestión se dice que tiene que ver con el proceso de nutrición para dar combustible al organismo en forma de calorías, porque el proceso digestivo se suele quedar muy hasta ahí, hasta consumimos los alimentos, los procesamos desde la masticación, ¿verdad? Empieza ya el proceso digestivo a activarse en nuestro aparato digestivo eh, y a partir de ahí se da varios procesos, ¿verdad? Donde entran las enzimas, por ejemplo, donde entran los distintos microorganismos de nuestra flora que contribuyen a la transformación de los alimentos a formas más simples para que sean absorbidas por nuestro cuerpo y empezar a partir de ahí a generar procesos de transformación de energía para las funciones de nuestro organismo.
Entonces la digestión es como este tracto, ¿verdad? Donde hacemos esa transformación de los alimentos para su absorción, donde hay factores calóricos y nutricionales que van a definir la forma en que esas sustancias son absorbidas por nuestro organismo y son aprovechadas. Sin embargo, ahí se empieza a darse el espacio a los procesos metabólicos. Los procesos metabólicos es los procesos de creación de energía a partir de estas sustancias que nuestro organismo recibe a través de la digestión y cómo se empiezan a transformar para generar una serie de reacciones bioquímicas en nuestro organismo que la finalidad en sí es de transformarlo en energía para los procesos vitales. Y cuando hablamos de procesos vitales, estamos hablando de procesos hormonales, estamos hablando de procesos de absorción de minerales, estamos hablando de procesos de constitución celular, ¿verdad? Entonces es como todas las funciones vitales para la estructuración de nuestro organismo y para darle energía a los distintos procesos del cuerpo, parten de todas las reacciones químicas que se generan a través de la absorción de los nutrientes. Y el metabolismo es algo multifactorial, es decir, en el metabolismo influyen muchísimos factores, tanto internos como externos, que van a afectar la forma de la eficiencia de la transformación de estos nutrientes en fuentes de energía, ¿verdad? O bueno, ya vamos a ver qué pasa cuando esta transformación no se da de forma eficiente. Entonces, cuando decimos que es multifactorial, estamos hablando de que la constitución nerviosa o el estado del sistema nervioso es fundamental para definir la tasa metabólica. Esto lo vamos a profundizar más adelante. Si nuestro sistema nervioso es pasivo o si nuestro sistema nervioso es excitado, se dan distintos niveles de transformación, ¿verdad? De los nutrientes. También el funcionamiento del sistema endocrino, ¿verdad? El sistema endocrino está compuesto por glándulas que secretan muchas de las sustancias químicas, las hormonas, que desencadenan toda una serie de procesos en nuestro organismo que se reflejan en muchísimos sistemas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como el sistema reproductor es como el más obvio, donde las funciones hormonales se ven implicadas, pero también existen muchas funciones de desempeño mental, de desempeño neurológico, por ejemplo, que están asociadas al funcionamiento del sistema endocrino y bueno, toda la serie de hormonas que de una u otra forma ayudan a regular esas cascadas químicas que se distribuyen en nuestro cuerpo, permitiéndonos realizar nuestras funciones vitales, ¿verdad? Como lo es el estado de ánimo, como lo es el desempeño mental, como es la energía física que tenemos para desempeñar nuestro día a día. El funcionamiento de la tiroides es parte del sistema endocrino, sin embargo, la tiroides en sí es una glándula que tiene una importancia este, muy contundente, ¿verdad? En el ritmo metabólico que tenemos. La tiroides, bueno, también los problemas en la tiroides es como una de las incidencias mayores que tenemos en términos de salud, al menos en mi país es así. Y pues es de las glándulas y de las afectaciones que suelen reflejarse más en la tasa metabólica. Entonces, pues vamos a abordarla. La infección por hongo cándida, que cada vez se documenta más como la presencia del hongo cándida en nuestra flora bacteriana eh, está afectando los procesos metabólicos y está teniendo muchos efectos en la salud que antes no se encontraba una explicación, ¿verdad? Como afectación en procesos metabólicos, en procesos digestivos, que no eran detectables y que se ha visto que por la invasión de esta bacteria, pues se puede dar, se desencadena una serie de efectos que se reflejan también en este tipo de procesos. Lo vamos a profundizar más adelante. La dieta o el tipo de alimentos que consumimos, claramente si el metabolismo es el proceso a través del cual los nutrientes se transforman en energía, la calidad de esos nutrientes es fundamental para determinar la calidad de la energía que tenemos, ¿verdad? O la calidad de la energía que nuestro cuerpo produce y qué tanto se puede sostener o se puede mantener esa energía de una forma vital para nuestro día a día. Las situaciones de estrés son fundamentales. El estrés, pues bien sabido es que además de que se generan neurotransmisores que afectan toda una señalización de reacciones a nuestro sistema nervioso, que afectan directamente el proceso digestivo, por ejemplo, según el nivel de estrés que tengamos, la forma de alimentación, el sueño,
pues terminan afectando una serie igual de procesos hormonales, de procesos de transformación en nuestro cuerpo que se ven alterados por las situaciones de estrés. Entonces vamos a detallarlo más. Y la capacidad de absorción de las sustancias, ¿verdad? Porque no es solo consumir una buena calidad alimenticia, sino cuál es la capacidad que tiene nuestro cuerpo, cuál es la capacidad que tiene nuestro sistema metabólico para absorberlas y transformarlas de la mejor forma, de la forma más eficiente. Entonces, este es el esquema general que conocemos de ciencias básicas eh, del metabolismo, donde podemos ver que tenemos como en la entrada de nuestro proceso los nutrientes que vienen en los alimentos, ¿verdad? Las proteínas, los aminoácidos, los polisacáridos, monosacáridos, los lípidos, que vienen en los distintos tipos de grasa que consumimos, igualmente los ácidos grasos, la glicerina, eh, que esos ingresan a nuestro sistema y se da una serie de transformaciones donde nuestro cuerpo empieza a generar los procesos para producir energía o para crear los almacenajes de energía que, bueno, muchas veces se dan en forma de lípidos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, aquí una pequeña ilustración para hacerlo más sencillo. Cuando recibimos los nutrientes en nuestro organismo, a través del sistema digestivo y del proceso digestivo se da la transformación primaria, ¿verdad? A partir de ese proceso, ¿verdad? De los nutrientes que ingresan a nuestro sistema se genera la energía bueno, a través del ATP, que es la forma de producción de energía inmediata que tiene nuestro cuerpo en ese proceso de transformación, que se va a nuestros músculos, que se va a nuestros procesos vitales, que se va a nuestros procesos de movimiento. En ese proceso de transformación liberamos agua, liberamos dióxido de carbono, liberamos carbón como forma de ese balance de energía que se produce. eh, la energía es transformada y se distribuye a las distintas funciones de nuestro cuerpo y pues tenemos los residuos, ¿verdad? De ese proceso, que son aquellas sustancias que no se aprovechan y que en condiciones ideales nuestro cuerpo es capaz de desechar. Ahora, el ATP es esta molécula, esta sustancia que genera esa activación de energía, ¿verdad? Para distribuirse a los distintos procesos de nuestro organismo. Sin embargo, el ATP es una forma de energía de disponibilidad inmediata y que su tasa de vida media es corta, ¿verdad? Es energía que básicamente se produce para ser utilizada inmediatamente. Ahora, esta frase me encantó, que en algún momento la escuché en una charla sobre metabolismo, que decía, en términos de metabolismo, la energía debe liberarse o almacenarse en algún lugar dentro de ti. Entonces, como hablábamos, el ATP es esta forma de creación de energía más inmediata. Cuando la cantidad de nutrientes o la cantidad de sustancias que nosotros consumimos es mayor de la que nuestro cuerpo es capaz de procesar a través de nuestro proceso metabólico, esa energía al cuerpo no le sirve guardarla en forma de ATP porque el ATP, como les digo, es inestable, ¿verdad? El ATP es para uso inmediato. Entonces el cuerpo lo que va a hacer es almacenarla en forma de sustancias que después el cuerpo puede tomar de esas reservas para generar ATP. ¿Verdad? Para generar ese input, esa entrada de energía para los distintos procesos vitales. Entonces, la energía que no se libera, la energía que no se transforma en procesos vitales, se almacena en algún lugar. Entonces, aquí les voy a presentar como las tres vías principales y esto lo voy a presentar para entender cómo esto afecta la tasa metabólica. Que la primera es la glicogénesis, que la glicogénesis es cuando el cuerpo no tiene la capacidad de transformar la glucosa en energía porque tenemos un exceso de glucosa, ya sea porque la insulina no está haciendo su función de regular los niveles de glucosa en sangre de forma eficiente, ya sea porque estamos consumiendo un exceso de carbohidratos o de fuentes de glucosa. Entonces, el cuerpo lo que genera es la glicogénesis, que es cuando se almacena, ¿verdad? En forma de glucosa extra, ¿verdad? O en forma de glicógeno, perdón, esta reserva de glucosa para ser utilizada posteriormente. Entonces, ahí es justamente cuando empezamos a reservar en qué forma
se manifiesta esto? Bueno, es cuando se presenta lo que se conoce como tolerancia a la glucosa, que es cuando, perdón, tolerancia a la insulina, que es cuando generamos una tolerancia a que hayan niveles excesivos y esto empieza a ralentizar los procesos metabólicos. Por otro lado, está la lipogénesis, que es igualmente cuando tenemos un exceso de glucosa. Otra de las formas en las que el cuerpo continúa almacenando es transformándola en triglicéridos, los cuales se almacenan en el tejido adiposo, ¿verdad? El tejido graso de nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde empezamos a ver que, por ejemplo, en el vientre bajo, en los brazos, en la papada, empezamos a ver ya el almacenaje como tejido adiposo, como tejido graso. Y los ácidos grasos igualmente, cuando tenemos un exceso de ácidos grasos, pues también se da un proceso de lipogénesis a través del cual los triglicéridos se almacenan en forma de tejido adiposo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando empezamos a consumir, seguimos dándole al cuerpo ese input, esa entrada de nutrientes o esta entrada de sustancias, pues estas reservas no se consumen. Estas reservas permanecen ahí, más bien se siguen almacenando y se siguen acumulando. Y entonces ahí es donde vemos la aparición de condiciones como, por ejemplo, los niveles altos de triglicéridos, los niveles altos de colesterol, cuando empezamos a notar ya en nuestra constitución física que se da el almacenamiento de este tejido graso. A su vez, en el tejido graso se desencadenan una serie de procesos hormonales que particularmente en el cuerpo de las mujeres pues se manifiestan como desbalances hormonales. También se empiezan a ver problemas asociados a la poca eficiencia que tiene la insulina, ¿verdad? Que la insulina es esta hormona maravillosa que decide qué hacer con los excedentes de glucosa en nuestra sangre, pero cuando se altera su funcionalidad y se genera este nivel de tolerancia, pues entonces empezamos a registrar niveles muy altos de glucosa y se manifiesta un cuadro metabólico como la diabetes, por ejemplo. Entonces, bueno, viéndolo así y viendo que se trata de este proceso de aprovechamiento eficiente de la energía, vamos a ver factores que influyen en el metabolismo. Entonces, el primero que vamos a analizar es la constitución nerviosa. La constitución nerviosa, bueno, este es un enfoque para analizar los perfiles metabólicos que se basa justamente en cuáles son las características primarias del sistema nervioso. ¿Por qué del sistema nervioso? Porque nuestro cerebro primitivo es el que interactúa directamente con el mundo exterior y es el que decide cuál es la forma de reacción que tenemos ante los distintos estímulos, ¿verdad? Y esos estímulos afectan la forma en que nuestro sistema, nuestro organismo, establece sus procesos o el ritmo de los procesos, las conexiones neuronales primarias o las conexiones que se generan a nivel neuronal para indicarle al cuerpo cuáles son las funciones prioritarias, cuál es la vía a través de las cuales se conectan las reacciones del cuerpo. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, si nosotros estamos en un estado de alerta, en un estado de sobrevivencia, ¿verdad? En el entorno natural, la alimentación no es una función fundamental o la digestión no es una función fundamental. Entonces esa va a ser la función que se va a ver en ese momento suprimida, ¿verdad? Porque cuando un organismo, cuando un ser viviente necesita luchar por su vida, correr por su vida, no, el organismo no va a invertir energía, o las corrientes neuronales no van a indicar que la digestión sea una prioridad, ¿verdad? Entonces la digestión se ralentiza y los procesos metabólicos se ralentizan. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo vamos a ver acá. Por ejemplo, cuando hablamos de la constitución pasiva, estamos hablando de mucha actividad del sistema nervioso parasimpático, que el sistema nervioso parasimpático son los mecanismos de autorregulación del organismo, o sea, que son sistemas donde hay mucha tensión de las funciones vitales y mucha tensión del sistema nervioso en generar los procesos de autorregulación. Entonces suelen ser sistemas, organismos que llevan procesos con una tasa, ¿verdad?, de funcionamiento y con un tiempo más prolongado, más completo. Los procesos metabólicos se suelen dar igualmente más completos porque son procesos que tienden más al equilibrio, al balance, que a la reacción, como es en el otro caso.
La respuesta a los estímulos es más lenta, o sea, son sistemas nerviosos que tienen la capacidad de reaccionar y es importante aquí tener presente que no estamos hablando de personalidades, porque muchas veces cuando se presenta este enfoque se cree que estamos hablando de la personalidad y una cosa es la forma en que expresamos, ¿verdad? Nuestra personalidad, pero otra cosa es cuál es la forma de respuesta de nuestro sistema. Entonces, cuando hablamos de una respuesta más lenta a estímulos, hablamos de sistemas nerviosos que son menos reactivos, o sea, que cuando hay un estímulo en el entorno, por ejemplo, una situación de emergencia, una situación estresante, se tiene una capacidad de respuesta más pausada, una capacidad de respuesta más reflexiva, eh, que no es el estímulo impulsivo, sino que hay como una mayor capacidad de respuesta en tiempo. También al ser sistemas nerviosos que no están en un estado de corre y sobrevive, ¿verdad? O en un estado de reactividad, pues la digestión y el descanso son procesos que se dan, que tienen su espacio, que se dan bien, que se dan en sus tiempos. Entonces son personas con una gran capacidad digestiva y con un buen dormir, por lo general. Y esto hace que tengan una gran capacidad de digerir, por ejemplo, proteínas de alto peso molecular, como las que están en las carnes rojas, por ejemplo, las grasas saturadas, lo que solemos llamar los alimentos más pesados. En este tipo de organismos, por ejemplo, comer tarde no afecta la digestión ni el patrón de sueño, o sea, son personas que pueden perfectamente comer y acostarse a dormir y no les va a generar mayor afectación a sus ritmos naturales porque tienen una buena digestión, porque su organismo, su sistema nervioso está canalizando las funciones a su momento. Y hay una gran habilidad del cuerpo para sanarse. Entonces, por ejemplo, procesos de cicatrización, procesos de respuesta ante la invasión de algún patógeno como un virus, como una bacteria, pues existe una gran capacidad de respuesta. Cuando hablamos de un sistema nervioso excitado, hay una actividad muy alta del sistema nervioso simpático, que es el del mecanismo de reacción inmediata, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos muchísima más reactividad. Al ser así, el metabolismo es más superficial porque las funciones vitales, ¿verdad? Están con la atención más focalizada en resolver, ¿verdad? Ya sea la persona que vemos trabajando que tiene 20.000 cosas en la cabeza y las está haciendo todas al mismo tiempo, la gente que come casi que levantándose de la silla porque están pensando lo que tienen que ir a hacer, la gente bueno, aquí en Costa Rica decimos que es como eléctrica, ¿verdad? Que tienen como esa energía impulsiva de estarse moviendo. Así es su metabolismo. Y como les digo, más que la personalidad se trata de cómo a nivel del sistema nervioso se manifiesta. La respuesta es mucho más reactiva cuando hay estímulos, ¿verdad? Que en el caso contrario anterior veíamos que hay una capacidad de respuesta de detenerse, más reflexiva, más atenta. En este caso, pues son respuestas más rápidas, ¿verdad? La orientación de este sistema nervioso es el mecanismo de pelear o correr, que es el mecanismo de supervivencia fundamental. Y como les decía, cuando este mecanismo se activa, un organismo no está pensando en la digestión, no es una prioridad biológica, ¿verdad? Entonces la digestión es más sensible porque el proceso se realiza con una tasa muchísimo más rápida, entonces no hay una capacidad de procesar eficientemente por ejemplo, las proteínas de alto peso molecular, las grasas saturadas. Entonces suele, por ejemplo, la carne roja caer pesada, los lácteos caer pesados, ¿verdad? El sueño es liviano o hay insomnio, ¿verdad? Porque el sistema nervioso está más atento a los estímulos externos y más reactivo, entonces pues la calidad del sueño no es profunda. Comer tarde suele afectar la digestión y los patrones de sueño, ¿verdad? Entonces somos estas personas que si comemos, al menos yo necesito comer por lo menos 4 horas antes de cenar, por lo menos 4 horas antes de irme a la cama, porque si no me afecta los patrones de sueño. Y en este caso, son organismos que se suelen favorecer más por dietas vegetarianas o de proteínas livianas. Entonces, em, qué sé yo, por ejemplo, las carnes blancas, los lácteos que tengan como cierto nivel de procesamiento para que no se haga más pesado para el cuerpo, más complejo.
Entonces, desde este punto de vista existen tres constituciones, ¿verdad? Que son la pasiva, la excitada o la constitución intermedia, ¿verdad? Que siempre hay personas que combinan de una u otra forma características de ambas combinaciones y que suelen tener una digestión que es muy sensible, ¿verdad? Y un metabolismo que es muy sensible al estado en el que está la persona en ese día, ¿verdad? Entonces, de repente, cosas que no suelen caerles pesado, pues hay días según el estado emocional en el que sí. Y estas personas, por estar en el punto intermedio, suelen mapear con mucha más facilidad cuáles son los cambios en su vida y en su rutina que les afecta ese equilibrio, ese balance. El segundo aspecto es la dieta y el tipo de alimentos que consumimos, que bueno, la dieta suele basarse en factores calóricos, ¿verdad? Cuando se suele hablar de dietas, se suele hablar en estos términos desde un enfoque convencional, cuál es la cantidad de calorías que comes, cuál es la cantidad de calorías que necesitas y cuáles son las calorías de más que se están consumiendo o las calorías que están haciendo falta, ¿verdad? Como que meramente cuando hablamos de la dieta se habla de ese consumo calórico para cumplir funciones vitales. Sin embargo, cuando hablamos del metabolismo, hablamos de algo muchísimo más profundo, ¿verdad? Que depende de la constitución nerviosa y la capacidad digestiva y de absorción de cada organismo, ¿verdad? Independientemente de la cantidad de calorías que estemos consumiendo, pues si esos procesos de digestión y absorción no son eficientes, entonces no va a haber una nutrición y un aprovechamiento en los procesos metabólicos. Entonces, algo importante, porque está muy de moda, es que establecer una dieta basada en calorías no necesariamente va a acelerar nuestro metabolismo, aunque para acelerar el metabolismo, pues obviamente la dieta es un factor fundamental, pero ahorita están, por ejemplo, de moda las dietas donde se genera una deficiencia calórica para que el cuerpo empiece a quemar las reservas, ¿verdad? Ese es como el concepto que tienen como algunos tipos de dieta o que le dan al cuerpo, por ejemplo, un suministro de grasas muy alto porque el cuerpo las utiliza para la energía inmediata, entonces así el cuerpo no genera reservas. Entonces, estas son dietas basadas en deficiencia calórica. Eso no necesariamente va a ser eficiente el metabolismo de una persona y por eso muchas veces no son sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Porque cuando el cuerpo se adapta al nuevo régimen calórico que tiene el organismo, ¿verdad? De consumo esto, lo gasto y genero movimiento, ¿verdad? O acciones. Cuando el cuerpo se adapta a esa tasa, pues ya se siente otra vez, qué sé yo, por ejemplo, que se vuelve a subir de peso cuando se hacen para perder peso, que las personas que lo hacen, por ejemplo, con la intención de subir de peso porque tienen un metabolismo súper acelerado, este, más bien ya cuando su cuerpo se adapta a ese ritmo de calorías demás que se están consumiendo, no necesariamente se genera masa muscular, no necesariamente son eficientes los procesos hormonales. Entonces, bueno, como la dieta es una parte fundamental, pero no es suficiente. Después, el sistema endocrino y el balance hormonal. Es fundamental mapear cómo está el funcionamiento de las hormonas, las distintas hormonas que regulan los procesos de metabolismo de nuestro cuerpo. eh, que bueno, aquí muestro como un mapa general, ¿verdad? De las principales glándulas que componen el sistema endocrino y solamente para hacer hincapié en que es parte de los aspectos que el naturópata tiene que evaluar cuando se hace un análisis en función del metabolismo. Existen algunos factores hormonales que tienen una mayor influencia sobre lo que es el síndrome inflamatorio, ¿verdad? Que entendemos en esta presentación el síndrome inflamatorio como el que está asociado a procesos inflamatorios, que es cuando el cuerpo tiene muchísima sensibilidad de respuesta inflamatoria, que se da, por ejemplo, la retención de líquidos, que si se genera una herida, si se genera una infección, si se genera un golpe, los procesos inflamatorios son sumamente reactivos. También digamos que suele haber una respuesta inflamatoria del sistema digestivo muy sensible, por ejemplo, en el colon, en el estómago. Entonces, bueno, eso es como el concepto, digamos, en el que marcamos el síndrome inflamatorio para efectos del metabolismo. Bueno, uno de los aspectos fundamentales es el cortisol, que es la que conocemos como la hormona del estrés.
El cortisol da serie a ralentizar, ¿verdad? Como les decía antes, cuando hay un estado de estrés sostenido, el estado del organismo es de sobrevivencia y entonces ahí la eficiencia del metabolismo no es una prioridad para el cuerpo, se ralentizan un montón de procesos como el proceso digestivo y muchas veces, por ejemplo, en un estado de estrés, más bien la alimentación suele ser más abundante, ¿verdad? Porque se come por estrés, se come más seguido, se comen cosas con muchísimo mayor contenido calórico, cosas más procesadas, ¿verdad? Que el proceso digestivo y el proceso metabólico pues necesitan muchísima más energía para procesar, pero como más bien el metabolismo está lento porque el organismo está en un estado de estrés debido al cortisol, bueno, al estrés que eleva los niveles de cortisol, pues entonces se dan procesos inflamatorios. Y se estimulan los mecanismos inflamatorios del cuerpo también, porque al no darse un buen proceso metabólico, pues el cuerpo tampoco está haciendo un desecho eficiente de las toxinas que también se acumulan y generan pues procesos de acidificación a nivel del organismo que a su vez generan más inflamación. La resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina la mencionaba antes, justamente cuando se producen niveles por encima de la capacidad de regulación que tiene la insulina y la insulina pierde la capacidad de generar los procesos de transformación de la glucosa de una forma eficiente o de los carbohidratos de una forma eficiente más bien para generar la glucosa como fuente de energía y entonces se da la glicólisis, que es lo que veíamos antes de que se empieza a almacenar glicógeno que suele almacenarse en forma de tejido graso y que entonces pues también se generan procesos inflamatorios, procesos de retención de líquidos. Como les decía, esos procesos pues también desencadenan a su vez que hayan transformaciones hormonales que traen en sí, por ejemplo, en el cuerpo femenino, ¿verdad? En el cuerpo de las mujeres, sucede que con ciertos procesos hormonales que se dan, pues también se da un aumento de peso, ¿verdad? Porque el desequilibrio hormonal genera una respuesta de menor procesamiento de las grasas, de un menor desequilibrio hormonal, perdón, de un mayor desequilibrio hormonal. Entonces, pues también una respuesta es procesos de retención de líquidos, procesos inflamatorios eh, y todo el ciclo hormonal se ve afectado. El funcionamiento de la tiroides, que bueno, pues la tiroides es una de las hormonas, como veíamos, que tiene una regulación de la tasa de metabolismo más contundente y cuando hay un mal funcionamiento de la tiroides, según la característica reaccional que tenga la persona, pues así más bien se desencadenan procesos inflamatorios. El cuarto aspecto de la infección por el hongo cándida, que, bueno, el hongo cándida se encuentra en la flora bacteriana intestinal y vaginal y cuando se da un desbalance y el hongo cándida como parásito oportunista que es, empieza a generar sobrepoblación y hay desbalance, trae una serie de efectos para el organismo que, por ejemplo, bueno, eh, suele darse y favorecerse por el exceso de carbohidratos, ¿verdad? Los procesos de acidificación que se generan favorecen el crecimiento de la bacteria. Entonces, las personas que tienen una infección importante por este hongo suelen ser personas que sienten la necesidad de estar consumiendo carbohidratos constantemente porque, pues, el mismo organismo se los está pidiendo debido a la acción que tiene la bacteria, ¿verdad? En el sistema. Un desbalance de la flora bacteriana que además hace menos eficientes los procesos de transformación de otros nutrientes, ¿verdad? Porque la flora bacteriana normal, la sana, se ve afectada, las enzimas que están asociadas a esta flora bacteriana también se ven afectadas, entonces los procesos de absorción de nutrientes suelen ser más ineficientes y de transformación de los nutrientes en energía, entonces pues el metabolismo se ve afectado. La supresión del sistema inmune, que es un efecto bastante claro de la infección por este hongo, el sobrepeso por la misma disminución de la tasa metabólica, la diabetes por el mismo efecto que se tiene sobre los procesos del metabolismo, el estrés también es un factor que genera, que es un factor de riesgo para que haya una infección por el hongo cándida, ¿verdad? Esos son además de efectos, factores de riesgo
que generan que el hongo cándida genere una infección, ¿verdad? Por ejemplo, la supresión del sistema inmune, pues puede generar que el hongo cándida tenga una mayor supervivencia y pues que genere un proceso invasivo, pero a su vez la presencia de la bacteria afecta el funcionamiento del sistema inmune, igualmente con la flora bacteriana, ¿verdad? Entonces, bueno, todos esos son factores que favorecen el surgimiento de la bacteria y que a la vez la bacteria pues remarca. Efectos del hongo cándida en exceso, bueno, alergias al ambiente húmedo son las que más se han mapeado, pero se genera una hipersensibilidad que, que la persona podría no estar presentando antes. También se ha registrado que hay procesos de cansancio continuo, las personas que presentan astenia, ¿verdad? Y que además sienten como un adormecimiento y sienten pesadez y que además cursan con retención de líquidos. Que se puede mapear que los procesos metabólicos están más lentos, pues muchas veces está asociado a la presencia de este hongo. Y lo que se ha identificado en distintos estudios es que eh, la presencia de la bacteria libera una cantidad de toxinas importantes que afectan el metabolismo, que generan una parálisis del sistema inmune y del sistema nervioso y que por lo tanto generan este estado. Por ejemplo, parte de las sustancias que se han identificado en concentraciones importantes son el etanol y el acetilaldehído, que generan un efecto como el efecto que genera el alcohol en el organismo, ¿verdad? Pero obviamente pues a un nivel menos marcado que cuando una persona consume licor, sino que es este efecto, ¿verdad? De falta de concentración, de problema de coordinación, cansancio continuo, somnolencia, muchas veces se manifiestan náuseas, dolores de cabeza, ¿verdad? Como muy parecido a una resaca leve. La cistitis también suele estar presente cuando la bacteria ya pasa a los canales urinarios, la migraña, dolores menstruales que también se han mapeado asociados principalmente a un desbalance con este hongo y al desequilibrio hormonal que se genera por el efecto en el metabolismo, dolor o ardor vaginal, flujo, picor vaginal cuando la bacteria pasa al tracto vaginal, irritabilidad o depresión por la afectación que se da a nivel hormonal también, picores en la piel, problemas digestivos por la mala eficiencia del proceso digestivo que hay por el desbalance en la flora intestinal, en la flora digestiva, salpullidos o manchas a tomar el sol. Eso también es una característica que no se había asociado tanto a la presencia de este hongo, pero que bueno, ya se ha ido identificando y un deseo excesivo por dulces y carbohidratos, que como les decía es el efecto de la misma bacteria que necesita reproducir su ambiente para mantenerse, ¿verdad? Y para poblar el organismo. Métodos diagnósticos, bueno, anticuerpos en sangre es uno, la valoración del sistema inmune, que muchas veces en ese mapeo pues se puede identificar que hay una afectación por este hongo, el test de materia fecal para detectar el parásito específicamente, el test de Deara-Abinitol, que en este caso, por ser una sustancia que está asociada a la presencia de la bacteria, ¿verdad? De las toxinas que genera, también es un indicador. Y bueno, hay un test con saliva que se hace en casa, que es poco sensible, pero puede dar indicios, ¿verdad? Que es cuando en la saliva se ven estas partículas blancas que parecen de yogur y que a la vez hay mucha espuma en la saliva. eh, y muchas veces se acompaña de mal aliento, no siempre. Entonces eso es menos preciso, pero si tenemos una serie de síntomas que nos indican y además tenemos esta característica, es muy probable que estemos con una infección de este tipo. Situaciones de estrés es el quinto, ¿verdad? Que eso ya lo hemos hablado anteriormente, que es cómo la energía metabólica se disminuye porque la tensión del organismo está en las situaciones de estrés y la capacidad de absorción de sustancias, que esto depende mucho del consumo de sustancias, ¿verdad? De nutrientes que tengamos. Y bueno, lo que se busca es que consumamos sustancias que activen nuestro metabolismo para que se oriente a favorecer los mecanismos de reacción bioquímicos del cuerpo, ¿verdad? Sustancias que sean activadoras y no que ralenticen. Un poco más sobre el síndrome inflamatorio. Bueno, con el síndrome inflamatorio se suelen dar procesos crónicos de inflamación en el organismo, ¿verdad? Que hablábamos antes.
que se pueden manifestar como retención de líquidos, como personas que tienen la piel muy reactiva ante ciertos estímulos. Por ejemplo, con el colon, con las migrañas, se ven muchos procesos inflamatorios. Eh, bueno, también dentro de la acumulación de líquidos o grasas puede haber un contenido de toxinas y antioxidantes, bueno, toxinas y más bien radicales libres. Aquí tengo un error, de toxinas y radicales libres importantes que afectan, pues obviamente, que favorecen los mecanismos inflamatorios del cuerpo, porque al haber un metabolismo ineficiente, pues no tenemos un buen desecho de sustancias tóxicas y de radicales libres. Sensaciones de pesadez, hinchazón, constipación y lentitud, que puede estar asociado tanto a la presencia de toxinas y radicales libres como a la lentitud metabólica como tal. Se ha identificado que algunas enfermedades graves generan inflamación crónica como parte de su proceso, digamos, que de su etiología, como el cáncer, la artritis, las cardiopatías, la insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes, la depresión y el Alzheimer, que generan estados en el organismo que pues favorecen mecanismos de inflamación o que la inflamación es parte de, por decirlo así, el medio ambiente que la enfermedad genera para su estado, ¿verdad? Entonces, bueno, para ir cerrando, quiero hablar sobre algunas recomendaciones para acelerar el metabolismo y reducir la inflamación que podemos abordar y que se recomienda abordar con el profesional en naturopatía que acompaña cada caso, ya que, como les decía, lo que estaba presentando anteriormente es un mapa de las posibilidades que existen en términos de metabolismo y cómo caracterizar en un consultante cuál es su perfil metabólico y de qué forma se puede abordar. Entonces, bueno, aquí recomendaciones generales en relación a la constitución nerviosa, pues hay recomendaciones bastante específicas, ¿verdad? Que hablábamos del sistema nervioso excitado. El sistema nervioso excitado, que decíamos que es que es más reactivo, que es que suele tener los procesos metabólicos más incompletos. Entonces, bueno, suele presentar dolor de espalda, mala calidad de sueño, artritis, alta presión, grasa abdominal, estreñimiento, nerviosismo, ansiedad, hipotiroidismo y presencia del hongo cándida. Son efectos de que no hayan procesos metabólicos completos, de que no hayan procesos metabólicos eficientes, de que hayan acumulación de toxinas. Entonces, bueno, pues lo que se recomienda para apoyar a esos procesos es generar una dieta correcta, ¿verdad? Que más que mapear cuáles son los alimentos que sobrecargan el sistema de esta persona, se suele recomendar el tipo de alimentación que no esté cargado, por ejemplo, de proteínas de alto peso molecular, de ácidos grasos muy pesados, ¿verdad? Que permitan, digamos, que el metabolismo se dé completo. Entonces, la dieta correcta, la hidratación es fundamental para favorecer los procesos de ciclos hormonales y demás. Los jugos verdes son una forma muy eficiente para estas personas introducir nutrientes y cuando decimos jugos verdes hablamos de los jugos vegetales crudos que permiten una absorción eficiente de nutrientes, que permiten un input, un ingreso de nutrientes importantes sin recargar el organismo, el magnesio y el potasio como suplementos para favorecer los procesos metabólicos, obviamente evaluando cada caso, ¿verdad? El ejercicio que permita canalizar la energía del sistema nervioso para que pueda poner más atención o dar más énfasis a los procesos metabólicos y para ayudar a que el metabolismo se dé más eficientemente. Tomar el sol para favorecer también la producción de vitamina D y los procesos metabólicos asociados, la conexión a la tierra, ¿verdad? Que esto es como para tratar de disminuir el nivel de excitación del sistema nervioso, entonces con conexión a la tierra, la vinculación con la naturaleza, los espacios de reflexión, los espacios de silencio, ¿verdad? Distintas líneas terapéuticas que pueden favorecer esto. La limpieza de hongos, particularmente del hongo cándida, para que los procesos metabólicos se puedan enfocar eficientemente y bueno, respirar profundo, que es algo que se recomienda para cualquier constitución nerviosa, pero la excitada en particular. Para el desbalance del sistema nervioso pasivo,
Como veíamos, suelen haber digestiones un poco más completas. Sin embargo, si la alimentación no es la adecuada o si el input de nutrientes no es la adecuada, pues también podemos tener gastritis, ulceraciones digestivas, un sueño excesivamente pesado, si la alimentación pues se hace excesivamente pesada. No, a pesar de que son organismos que suelen tener la capacidad de procesar los alimentos bastante eficientemente, tampoco se recomienda comer mucho justo antes de irse a dormir, ¿verdad? Los espasmos o contracturas musculares por exceso de ácido úrico, por el tipo de alimentación que se suele tener, el procesamiento de proteínas, presión alta, desbalance de triglicéridos y colesterol alto, también por el tipo de alimentación, que si bien el metabolismo puede ser más eficiente, lo mismo que veíamos antes, ¿verdad? Si el ingreso de estas sustancias es excesivo, ¿verdad? Por ejemplo, el ingreso de carbohidratos, el ingreso de ciertos ácidos grasos, pues el cuerpo, al no poder transformar la energía con esa misma tasa, la va a almacenar. Problemas de indigestión, congestión del sistema digestivo, poca capacidad de reacción, por ejemplo, pesadez, hipertiroidismo y la presencia del hongo cándida que suele pues estar en ambos escenarios. Ayudas pues la dieta correcta para la constitución sin recargar el sistema, hidratación, jugos verdes y tés desintoxicantes o tés de detox que suelen ser pues sumamente convenientes en todos los casos. Igual el magnesio y el potasio para favorecer los procesos metabólicos, que eso se valora en cada caso, suministro de ácidos grasos saludables en reemplazo de los de alto peso molecular, ejercicio, tomar el sol, igualmente, la conexión a la tierra, como les digo, en todos los casos es importante, pero bueno, también en estos sistemas nerviosos, también valorar que no se inactive el sistema nervioso más de la cuenta, pero impidiendo la concentración y la eficiencia mental también, ¿verdad? La limpieza de los hongos y respirar profundo, que eso lo recomendaré y lo recomendamos siempre en todos los escenarios. El tratamiento del hongo cándida, hay distintos abordajes, lo voy a repasar muy rápidamente. Eh, Desde el punto de vista dietario, pues la dieta de bajo índice glucémico, principalmente baja cantidad de azúcares, igual otro tipo de carbohidratos que no necesariamente vengan del azúcar procesado. No tomar fermentos hasta regular la cándida en el organismo, y eso es importante porque si hay combinación en los fermentos o en los alimentos fermentados, hay contaminación, pues podemos favorecer una sobrepoblación del hongo y mejorar la dieta por una menos acidificante, porque parte de lo que han mostrado los estudios es que este hongo genera un medio ácido para su sobrevivencia y por lo mismo el consumo de azúcares, de harinas procesadas que favorecen los procesos de acidificación. Entonces, pues, por ejemplo, se puede optar por una dieta alcalinizante como una forma de tratamiento. Eh, la eliminación del hongo, ahí se pueden tomar suplementos fungicidas como el aceite de tomillo, el aceite de orégano, ajo, el comino negro, la pimienta negra, ¿verdad? Como existen plantas que se pueden utilizar para favorecer con el aceite de tomillo, hay estudios interesantes. Hacer procesos de detox en el cuerpo para limpiar el hígado, como suplementos o ayunos de detox, ¿verdad? El restablecimiento de la flora posterior a la eliminación, que es repoblar la flora vaginal e intestinal con la flora que requerimos, ¿verdad? Para favorecer nuestros procesos, y el uso de probióticos y prebióticos para ese proceso de restablecimiento. La reducción de citoquinas inflamatorias, que son los factores de inflamación que tenemos en el organismo cuando estamos en estos procesos inflamatorios de los que hablábamos, que se pueden apoyar con suplementación, por ejemplo, de curcumina, el extracto de canela, magnesio, la vitamina E, la vitamina C, el DHA, el aceite de onagra, que son sustancias que tienen estudios eh, que justamente ayudan pues a inhibir las citoquinas o los mecanismos de reacción inflamatorios y que bueno, en este caso se pueden utilizar de distintas formas. Y finalmente, que aquí voy a hacer una pasadita súper rápida porque ya me estoy pasando el tiempo, el uso de plantas medicinales para acelerar el metabolismo, ¿verdad? O para regular el metabolismo y tratar de regular los procesos inflamatorios.
Entonces voy a mencionarles algunas plantas, cada una tiene sus posologías, tiene su abordaje desde la arbolaria, tiene su abordaje desde la fitoterapia, ¿verdad? El enfoque de cada especialista y su alcance pues se valora en consulta junto con la persona consultante. Yo aquí pongo una caracterización muy rápida, simplemente voy a repasar cuáles son las plantas medicinales, no voy a profundizar en la ficha técnica de cada una o en el perfil de cada una por una cuestión de tiempo, pero bueno, para dejarlas como base de las que se han estudiado desde el punto de vista bibliográfico, tenemos esta, que es pues la fuente de curcumina máxima, ¿verdad? Que es la cúrcuma longa, que pues se utiliza como tónico y se utiliza como antiinflamatorio. Después, una planta que se suele asociar a ella, que es el jengibre, el Zingiber officinalis, que pues igual, ¿verdad? Se utiliza como un antiinflamatorio sistémico para activar la digestión y el metabolismo, su efecto astringente es sumamente beneficioso también y que promueve un balance hormonal a su vez. Esta es una planta que bueno, la presento desde aquí, desde Mesoamérica, ¿verdad? Que es la Quassia amara, que pues también dentro de la familia de las plantas amargas digestivas, esta es una de las que más favorecen los procesos digestivos y la eficiencia metabólica. Por acá tenemos una planta también en el trópico que es la Neurolaena lobata, que pues se ha estudiado que a nivel fitoquímico es bastante similar al perfil de la Quassia amara y los usos que se le suelen dar en la medicina tradicional son bastante similares. Esta planta que es como un legado que nos han dado, que es la Artemisia dranculus, el estragón, que, bueno, acá se le conoce como estragón. La Artemisia dranculus, pues es una planta con actividad digestiva importante, ¿verdad? Y también como antiinflamatoria. Entonces, pues es una que se puede considerar también en el abordaje terapéutico. La canela, que también por estas tierras del continente americano ha sido una herencia maravillosa que nos han traído, que es una de las plantas digestivas y antiinflamatorias, pues, de mayor uso. Esta es otra de las especias que también se puede favorecer la introducción de ella en la alimentación en distintas formas, que es el que conocemos como clavo de olor por acá, el Sisigum aromaticum, que pues, se suele introducir en la alimentación y es bastante buena para utilizarla en la cotidianidad. Y dentro de las especias, el Ataria cardamomum, que es el cardamomo, que es de las plantas para aceleración del metabolismo que más se utilizan, por ejemplo, en la medicina ayurvédica para regular el fuego digestivo, según la constitución de cada consultante también, y que pues también es una planta que puede ser aliada en estos casos. Esta que está por acá es el Funiculum vulgari, por acá la conocemos como el hinojo, que es una tónica del sistema digestivo y para el balance hormonal. Tiene una documentación bastante positiva en el uso para ese tipo de procesos y bueno, pues también puede ser una aliada. Y las especies bueno, en este caso, quienes más tienen el manejo, ¿verdad? De toda esta familia de plantas de esta categoría es la medicina ayurvédica, pero bueno, se sabe que la mayoría de especies tienen un efecto de activación metabólica, como por ejemplo la pimienta negra, el chile cayenne, el anís estrella, la nuez moscada. Sin embargo, a personas de digestión muy reactiva puede causarles un efecto de acidificación del organismo. Entonces, pues este abordaje tiene que hacerse particularmente con cada individuo, ¿verdad? Con cada persona. Por acá comparto alguna bibliografía complementaria, perdón, que pueden consultar. eh, de algunos de los aspectos generales que toqué durante la presentación. Y bueno, por acá quedan los datos de contacto del instituto. Como les decía, es un gusto realmente poder compartir en este espacio y espero que haya sido de su agrado la presentación, que haya podido compartir información interesante, bueno, se puede profundizar muchísimo más sobre este tema. Entonces, pues les dejo la invitación y también a las y los profesionales en naturopatía para que generemos un protocolo de abordaje basado como en principios que son esos principios en los que creemos, ¿verdad? De que favorecemos la salud y siempre pues reconociendo las características de cada consultante con quien estamos y
pues nada, les invito a profundizar. Muchas gracias por el espacio de nuevo y estoy a la orden. Muchas gracias.